Bueno, están entrando. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy es el último día del módulo de catarata. Como ya saben, va a haber dos charlas. Primero las que estaban programadas y después estará la charla integradora. Así que, bueno, es un placer presentar al primer orador, past president de la Sociedad Argentina de Oftalmología, el doctor Marcelo Saz. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos. Y buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, están en línea los doctores, podés comenzar, tranquilo. Excelente, Fabio. Muchas gracias por tu ayuda de siempre, impecable, como siempre. Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, vamos a empezar hoy. Buenas tardes a todos con un tema muy importante, lo que es la relevancia hoy del mundo de la retina médica o farmacológica con la degeneración macular y la cirugía de la FACO, en la cual hay una relación directa y todo oftalmólogo, haga la especialidad que haga, tiene que obviamente que tener un manejo de este tipo de patologías que pueden estar combinadas en un paciente de 60, 70, 80 años de edad, y hay que un poco tener cierto tipo de cuestiones y conceptos que quiero aclarar con ustedes en el día de hoy. Ustedes saben perfectamente bien que esta patología es una patología degenerativa, evolutiva, multifactorial, que básicamente constituye la primera causa de pérdida de la visión central en los adultos mayores, mal llamada ceguera, sino que lo que genera esta enfermedad es una discapacidad visual, y hay que ser muy claro con los pacientes con respecto a que esta enfermedad nunca da una total ceguera, sino que da una discapacidad visual, fundamentalmente apuntando a la visión de lectura, a la visión central. Históricamente se llamaba la enfermedad, la cual la conoce, fue descrita, se la denominaba como seca y húmeda. Hoy está mal llamado seca y húmeda, sino que el concepto habitual hoy de la bibliografía tiene que ver con la degeneración macular de tipo neovascular o no neovascular. La no neovascular es la más prevalente como su forma de aparición, con un 80%, 90% de los enfermos, y la forma neovascular o a veces más exudativa o hemorrágica es la del 20%, motivo por el cual hoy tenemos que solamente podemos tratar en forma eficaz con la farmacología antiangiogénica el 20 o 30% de los pacientes con su eficacia y su seguridad de la terapia antiangiogénica que ustedes todos conocen. Si uno ve la causa de ceguera evitable como distribución de la ceguera evitable en el mundo entero, ustedes van a ver que la degeneración macular en países desarrollados, básicamente Europa, Nueva Zelanda, Japón, los países irlandeses y Canadá, la degeneración macular constituye casi la primera causa de ceguera evitable o discapacidad evitable en el mundo entero. Y si uno lo compara con países en desarrollo, Latinoamérica, Asia, básicamente África, la catarata constituye lo que es la principal causa de ceguera evitable, en la cual la degeneración macular es de menor prevalencia, motivo por el cual esta enfermedad ocupa un rol central en los países centrales del mundo porque tiene una altísima prevalencia de ceguera evitable o de discapacidad visual evitable. Hice un poco las comparaciones de países desarrollados versus países en desarrollo como los nuestros. Pero va para adelante, voy para acá. Cuando uno tiene un paciente con degeneración macular con la edad, uno tiene que saber que son pacientes añosos con comorbilidades, con patologías asociadas, insuficiencia cardíaca, falla renal, patología hipertensiva, son diabéticos. Entra un cuadro muy interesante que habla sobre la incapacidad comparativa. Es decir, que la degeneración macular relacionada con la edad, de forma moderada, un paciente que tiene 20, 50, 20, 100 de agudeza visual, tiene una incapacidad comparativa casi un paciente que tiene una colitis ulcerosa que requiere cirugía, una insuficiencia renal crónica, un cuadro que tiene una degeneración macular severa o por un cuadro de un stroke severo, la cual este tipo de patologías tienen una incapacidad en la calidad de vida del enfermo y es muy importante que el oftalmólogo, sea retinólogo, tenga la capacidad de manejarla con su terapéutica y saber estar un poco al día de la enfermedad, de la farmacología, y saber que el paciente que hasta sea el día de ayer o el mes de febrero del 2025 podía leer, podía manejar o era un pintor, hoy con la patología seguramente va a estar comprometido si la enfermedad le aparece en un ojo o en forma bilateral asimétrica con cada uno. Motivo por el cual es importante entender que hay que ver las comorbilidades de la enfermedad. Si uno ve la prevalencia de la patología, esto ya es la bibliografía del año 2008. Fíjense ustedes lo que era la degeneración macular en el mundo entero. Así es, en el mundo entero hay casi 300 o 250 millones de diabéticos.
Obviamente la degeneración macular ocupa casi el 32, hoy podría haber un 50 millones de pacientes con degeneración macular relacionada con la edad en el mundo entero, y constituye, como antes le dije, la primera causa en el mundo de pérdida de la visión central en los adultos mayores. Y debe mencionar como un concepto fundamental, que es la primera causa de pérdida de la visión central en los adultos mayores, y hablo de la visión central, que es la visión más, obviamente, la visión de vida, la visión de calidad de vida del paciente. La enfermedad tiene una serie de complejidades porque obviamente hoy por hoy con la farmacología que tenemos tiene que manejar, esa es una bibliografía de la Preferred Practice Pattern de la American Academy, en la cual hoy por hoy tenemos el estudio de las imágenes multimodales, motivo por el cual el oftalmólogo tiene que tener tecnología multimodal para poder diagnosticar y tener obviamente un OCT en su consultorio, clínica u hospital, tener obviamente una grilla de Amsler, tener una autofluorescencia para poder evaluar la progresión en la forma seca como cuantificador en la forma seca. La indocianina verde en Argentina está lamentablemente en desuso, motivo por el cual mucha patología que se cree que es una degeneración relacionada con la edad es una vasculopatía polipoidea, que es otra entidad totalmente diferente, que responde mucho menos a la terapia angiogénica y se diagnostica fundamentalmente con la indocianina verde, cosa que en Argentina, por no dar recursos, lamentablemente no contamos con ella. Motivo por el cual la imagen multimodal hoy con el OCT, con el OCTA, tenemos obviamente, y con la retinofluorescinografía, y con la imagen del fondo de ojo, tenemos obviamente el estudio fundamental para poder cuantificar lo que llamamos siempre la presencia de líquido o subretinal o interretinal, el epitelio pigmentario, todos los biomarcadores clásicos que vemos en el edema macular diabético. También hay biomarcadores en la degeneración macular, que es para otra presentación que no me quiero ahora introducir. Pero recuerden la imagen multimodal como elemento fundamental para hacer obviamente el seguimiento y el diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad tiene la forma neovascular, y también la forma seca, tiene una bilateralidad de un 12 o un 15% por año. Esto lo van a reconocer como el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina, que es una patología que tiene un 10.000 habitantes por año en población de metrópoli y un en 1.000 en miopes, también tiene un 20% de bilateralidad, motivo por el cual la degeneración macular tiene también un 12 o un 15% de bilateralidad por año. Bibliografía anterior previa hablaba que uno tenía aproximadamente un 5 o un 10% acumulativo por año. Entender si un paciente debuta hoy, abril 2025, con una forma neovascular del ojo derecho, tiene un 50% de chance de tener la patología en el ojo contralateral, en el fellow eye, ojo izquierdo, al 5.º año. Motivo por el cual el paciente requiere obviamente un tratamiento y un control del ojo enfermo y también del ojo sano para poder tener una evolución, porque es una patología bilateral asimétrica. Usted sabe muy bien, es una patología más prevalente en mujeres, que hay factores que son evitables o modificables, otros que son no modificables, en la cual el no modificable de la edad, es sí modificable el tabaco, es sí modificable el bajo consumo de antioxidantes, es sí modificable la hipertensión arterial o el sedentarismo, el color de iris no, y hoy por hoy sabemos que tiene una base genética. La degeneración macular tiene una base genética en la cual hay una serie de estudios que hablan de la prevalencia del tema, que hoy por hoy no hay ningún tipo de terapéutica que apoye a una terapia génica tratada hoy para patologías diferenciadas. No hay una terapia génica específica hoy eficaz y segura ni aprobada por FDA en Estados Unidos, por EMA en Europa, ni por la MAT en Argentina, ni de investigación para tratar una enfermedad que tiene una base multifactorial. Multifactorial que tiene que ver con la edad, básicamente con la edad, con el tabaquismo, sexo femenino y obviamente factores de comorbilidad como el de diabetes, la hipertensión arterial, pero que la genética está obviamente determinada y la historia clínica del paciente con degeneración macular uno tiene que investigar qué pasó con su familia, sus tíos, y uno hoy lo puede evaluar en el interrogatorio de la primera consulta del paciente con degeneración macular. Acá tienen otra imagen que tiene que ver con la presencia de los drusen. Los drusen, usted sabe muy bien que los drusen están en la membrana de Bruch y que el drusen, básicamente los drusen fundamentales que generan la enfermedad es el drusen blando confluente. Hay muchas patologías en la mácula que tienen drusen que no son membranas neovasculares, o sea que el drusen no es la premembrana. Ahora bien, el paciente que tiene drusen blandos confluentes es un factor de riesgo que el enfermo va a tener, como la diapositiva de arriba, que está viendo a la izquierda, drusen blandos confluentes, con trastornos del epitelio pigmentario,
y abajo tiene obviamente un cuadro de una hemorragia intrarretinal y subretinal, que es lo que uno presenta del líquido con la descomposición del epitelio pigmentario, típicos hallazgos de un paciente que tiene una forma neovascular, antes llamada exudativa o hemorrágica, hoy se llama neovascular, con la característica clínica de la patología, en la cual, como te decíamos, tiene una base genética, y a medida que aumenta el estudio de la genética de los pacientes, la genética, el fenotipo y el entorno, y básicamente la edad, son los factores de riesgo que van a determinar que el paciente tenga o no tenga la patología en su forma exudativa, que es la forma más grave y más determinante. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque obviamente la cavidad vítrea ha sido determinada. Hoy por hoy, usted sabe que el ojo es un reservorio farmacológico, motivo por el cual uno tiene que tener los reparos. Esto tiene que ver, siempre la presento cuando hablo de cirugía de la mácula, cirugía de la PBR, porque obviamente tiene que ver con la cuestión de lo que es la hialoides posterior y la interfase vitorretinal, en la cual obviamente también hay un componente que puede estar generando, y en la patología degenerativa de la mácula, la membrana de la hialoide posterior también está obviamente relacionada. Y quiero que reparen lo que es la anatomía del vítreo. ¿Por qué? Porque la cavidad vítrea va a ser el reservorio farmacológico que va a albergar, obviamente, las moléculas que tenemos hoy para tratar la degeneración macular de tipo neovascular, fundamentalmente. Y también decimos, esta diapositiva es muy interesante, porque está perfecto, a ver, les voy a explicar por qué. Cualquier paciente que tenga un procedimiento de cámara anterior, básicamente una cirugía de FACO, y ahora vamos a meter al tema de la FACO-emulsificación con la degeneración macular, tiene una reacción directa. ¿Por qué? Porque obviamente hay una cuestión inflamatoria en una cirugía de FACO, una cirugía de glaucoma, básicamente la FACO, que va a tener con el tema de la interacción de las fuerzas intrarretinales, y que puede generar obviamente patologías en el segmento posterior, el paciente de la mácula. Por eso el OCT es un estudio fundamental en el preoperatorio de cualquier cirugía de FACO, porque uno puede encontrarse un paciente que va a operar de FACO perfectamente bien, a la izquierda una membrana epirretinal, que lo ven en el espectro doméino si tiene la parte gris, y a la derecha un agujero macular, motivo por el cual el OCT es un estudio hoy por hoy, un estudio prefaco cuasi mandatorio u obligatorio, al igual que la biometría, tengan el equipo que tengan, para poder evaluar qué pasa en el segmento posterior, porque eso va a determinar perfectamente qué pasa con la agudeza visual final del enfermo, y en consecuencia hay que estudiarlo en forma de imagen multimodal junto con los estudios que antes les mencioné en la diapositiva previa. ¿Por qué? Porque la cirugía de FACO va a generar obviamente una inflamación del segmento anterior, obviamente por eso damos corticoides en el postoperatorio, y eso puede generar un edema o abrir barreras hematoculares. Ustedes saben perfectamente bien que la FACO-emulsificación modifica físico-químicamente el vitro, disminuye la concentración de ácido hialurónico, inflama obviamente. ¿Por qué? Porque todo un sistema de mecanismos de barrera hematocular, por todo un tema de cuadros inflamatorios, liberación de prostaglandinas, de mediadores, que van a generar obviamente que el enfermo abra las barreras hematoculares y pueda generar obviamente el tan temido síndrome de Irving-Gass o de macular pseudofáquico, que luego de la endoftalmitis o el desprendimiento de retina es la complicación más grave que tiene cirugía de FACO, en la cual obviamente está generado por la fisiopatología de todos los factores que estoy nombrando yo acá a ustedes, con la liberación de prostaglandinas, de citoquinas, barreras hematoculares y con la acumulación de fluido en la mácula, denominando el síndrome de Irving-Gass o de macular cistoideo pseudofáquico. Generado obviamente, ¿por qué? Por la apertura de la cámara anterior, la fagomulsificación y toda la liberación de mediadores inflamatorios, básicamente prostaglandinas, citoquinas y otros mediadores característicos. Hablando específicamente de la degeneración macular, hay estudios pivotales que obviamente que tienen que ver, que hablan, estudios antiguos, que tienen que ver obviamente con la cuestión de que a medida que crecemos o tenemos una mayor calidad de vida y el paciente tiene 80, 90, 95 años, obviamente tenemos un mayor riesgo de tratar la patología degenerativa de la mácula. La cantidad de estudios que se han hecho anteriormente, la década del 80, el Framingham Study, el Glasgow, el Meltor, el Copenhagen Bay, que tienen que ver con la prevalencia del aumento de la edad. La edad es un factor de riesgo de tener la patología, obviamente, entonces es un factor de riesgo de tener mayor catarata senil, motivo por el cual la catarata y la degeneración macular van mano a mano, como antes les comenté, con el tema de la edad del paciente. Y si uno ve lo que era antes del siglo XVII, siglo XVIII, hasta hoy, fíjese lo que es el promedio de sobrevida o de vida de un enfermo en el siglo XVIII, en 1950 o en 2012, como hoy por hoy tenemos una mayor cantidad obviamente, de sobrevida comparado con lo que era el siglo XVIII, año 1750, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial de Inglaterra, que tenían que ver con pacientes que se vivían hasta los 30, 40 años. No había penicilina, no había antibióticos, entonces el paciente se moría de sepsis, básicamente.
enfermedades que eran no diagnosticadas. Hoy tenemos la tecnología en la medicina general y también en la oftalmología que va a determinar perfectamente que uno tenga una mayor evolución o chances de vivir más. Y a medida que vivimos más, tenemos más chances de tener, obviamente, catarata y degeneración macular relacionada con la edad. Este es un estudio muy interesante que habla sobre la terapia de la degeneración macular de tipo exudativa o neovascular con la terapia anti-VEGF, en la cual la terapéutica anti-VEGF tan hoy utilizada como procedimiento, hoy es el procedimiento que más es el procedimiento oftalmológico más prevalente hoy en el mundo, no es la cirugía de catarata, sino que es el procedimiento de drogas intravítreas. Motivo por el cual tienen que saberlo y tienen que manejar esta patología como tema central, hagan cirugía de catarata o sean retinólogos, porque lo van a ver todo el tiempo. Y lo que esta diapositiva muestra es que en países como el Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, etcétera, Alemania, que tienen una libre accesibilidad a las moléculas, comparen con Argentina con la enorme dificultad de accesibilidad por el tema de las coberturas médicas, las organizaciones provinciales, nacionales, etcétera, aún ahí hay un subtratamiento. Hay un tratamiento de terapia anti-VEGF y el paciente a los 600, aproximadamente a los 3 años o 4 años, solamente ha recibido 6 o 4 o 10 inyecciones como máximo, aunque el tratamiento sea de accesibilidad libre. Imagínense esto en Argentina, con toda la dificultad que tenemos, y esto es la realidad europea. Compare con nuestro país, Latinoamérica, o países un poco más, con más índice de pobreza que el nuestro en Latinoamérica, la enorme dificultad de la accesibilidad farmacológica de las moléculas que tenemos hoy para tratar cuando ya apareció o previo a cuando apareció ya la enfermedad. ¿Y por qué pasa esto? Porque obviamente, como siempre digo yo, una frase que lo uso permanentemente, el ojo no es famoso en la medicina. En la medicina es famoso el Alzheimer, el cáncer de colon, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama, el infarto agudo de miocardio, el stroke, el ACV, y el ojo está como ahí, bueno, ¿no? Pero siempre ustedes que están en formación y están en la carrera de médico especialista de la Sociedad de Oftalmología, son médicos. Uno es un médico oftalmólogo y si uno se dedica a la retina es una cuestión que tiene que ver con la medicina en general, porque el retinólogo, nosotros recibimos diabéticos, hipertensos, tumorales, tuberculosos, sífilis, etcétera, trauma, y entonces el retinólogo recibe cosas de la medicina pura y está en contacto con diabetólogos, con nefrólogos, con hipertensólogos, con cardiólogos, motivo por el cual es muy importante entender que las campañas que uno hace, los consensos que uno hace, desde la SAO, que tenemos 2 consensos de degeneración macular, relacionados con la edad, actualizados, desde el Tasarí, Sociedad de Retina y Vitrio, tenemos los consensos, que tienen que ver con las campañas de conocimiento de la enfermedad. La gente no conoce lo que es la retina, ni lo que es la degeneración macular, no es famoso, motivo por el cual es muy importante que ustedes en formación la conozcan, entiendan y que hagan una formación integral en su formación en la residencia, siendo médicos oftalmólogos, no dedicándose a una especialidad y el resto lo derivan a algo, y más aún con la altísima prevalencia que esta patología tiene en la población adulta de nuestro país y en el mundo entero. ¿Y por qué hay razones de fracaso para actuar en la terapéutica? Porque al mayor tiempo al tratamiento, lesión avanzada, cuanto antes la trato mejor, mejores resultados, la frecuencia de inyección está relacionada con las reactivaciones y obviamente a mayor número de inyecciones mejor es el resultado. El tema es que por motivos que conocemos, la baja compliance, el paciente no llega, trámites largos, por ejemplo en los PAMIs, en los IOMAS, o sea, en la cual el paciente llega tarde y lamentablemente uno pierde agujas visuales y más después de operarlo de FACO o no, o vamos a ver ahora lo que dicen los papers, que es la medicina basada en la bibliografía. Ahora vamos a empezar a ver acá. Acá tiene un paper muy interesante que habla sobre la agudeza visual en relación al tiempo de tratamiento en la degeneración macular, un grupo de dinamarqueses, que habla que el diagnóstico precoz de la patología neovascular, precoz significa anterior, más obviamente un correcto CT, un correcto retinólogo, ver los biomarcadores, va a generar un mejor resultado en la agudeza visual. Esto es un paper del 2007, 2008, mire cómo compara la evolución y que cuanto antes yo hago el diagnóstico, miren la evolución del cambio entre el 2007 hasta el 2012, cuando yo hago el diagnóstico precoz, hago una medicina obviamente más preventiva y tengo hoy las moléculas que en el año 2005, 4, 3 no había. Hoy tenemos moléculas totalmente diferenciadas, inteligentes, y específicas que van a determinar que el enfermo se trate habitualmente antes y logremos manutención o estabilización de su agudeza visual. ¿Por qué? Porque la evolución histórica de la terapia de la membrana vascular coroidea o de la edema vascular diabético pasó desde nada en la década del 80 hasta el láser en la década del 80,
Llegó la terapia fotodinámica, que básicamente hoy no se utilizaba, que estuvo en Argentina en la década del 90, y llegó la terapia del 2005, la terapia anti-VEGF, por lo cual llegó el bevacizumab, porque fue básicamente la droga off-label que se usó y se sigue utilizando en el mundo entero, y por el tema de costo, que modificó radicalmente la terapéutica de la degeneración macular y también del edema macular diabético y la retinopatía diabética. Pero acá ver un poco lo que es la transformación visual de los campos anatómicos desde la década del 80 hasta el año 2025, que estamos hoy, que no ha pasado tanto tiempo en la ciencia, ¿no? Son nada más que 40 años, que en la ciencia es poco. En la vida es poco, pero en la revolución tecnológica y farmacológica es mucho lo que ha cambiado. Acá tienen otro paper interesante que habla sobre la cirugía de catarata en pacientes con degeneración macular, que esto es un tema que podemos charlarlo y discutirlo en el año 2012, que tiene que ver con una serie un paper del NIH de Estados Unidos, que habla sobre el que en el año 2012, en la cual todavía usábamos el ranibizumab, no estaba por salir prácticamente el aflibercept de Eylea, de Bayer, y estábamos tratando con bevacizumab y con ranibizumab, y en la cual decíamos que el valor prospectivo y que no había una relación directa entre la degeneración macular activa, que se iba a gatillar, por la cirugía de la FAC. Obviamente acá teníamos farmacología, año 2000 teníamos farmacología y estábamos acostumbrados a tratar, y si el enfermo tenía una patología, uno perfectamente lo podía tratar y obviamente lo podía tratar y lograr un buen resultado para poder hacerlo. Año 2012 de NIH. Otro paper del 2013. 2013, facomultiplicación no induce degeneración macular con la edad. Acá se trabajó por BATS y afiliados asociados de Estados Unidos, que obviamente y veremos la conclusión, que el resultado indica que la catarata en ojos con early, o sea, con algunos drusen blandos, está perfectamente permitida realizar la FACO en pacientes que tengan drusen, obviamente con OCT, con imágenes multimodales, hablando con el paciente, controlándolo año 2013. Este paper tiene casi 12 años de historia y ya hablaba un poquito de esta cuestión que tiene que ver con la degeneración macular y la terapéutica, pero insisto acá ya había farmacología. Acá otro paper un poquito más al año 2014, en el cual la facomultiplicación en cirugías con ojos con degeneración macular, también dando que la cirugía de FACO significativamente mejoraba el cuadro de la agudeza visual y que no generaba un mayor índice de inyecciones. Motivo por el cual también es un paper que respalda que uno perfectamente lo puede el paciente operar perfectamente si es que tiene un seguimiento. Hay buena compliance, el enfermo sigue en control. Si no, estamos frente a un problema que el paciente se pierde, ahí estamos en un problema que el paciente va a tener una dificultad en el seguimiento, que es fundamental, pues son pacientes, como antes decíamos, una patología que es incurable y el enfermo tiene que saber que es incurable. Es tratable, pero es incurable. Hay que hablárselo como si fuera la hipertensión arterial o la diabetes, que el enfermo requiere un mantenimiento y un control de inyecciones a lo largo de su vida para ver con el esquema de tratamiento que es el Titan Extend, que es el que utilizamos hoy en el mundo de la retina moderna. 2014, otro paper, factores que influencian la exudación recurrente luego de cirugía de catarata en pacientes que fueron tratados previamente, en la cuestión es que también avala la 2014, en la cual que la cirugía de catarata puede ser un elemento central para tratarlo y que la catarata obviamente puede ser perfectamente realizada y minimizando las recurrencias, pero que obviamente requiere farmacología de mantenimiento. O sea que debe ser con una buena compliance, debe ser tratado y debe ser obviamente manejado en forma integral entre el segmento anterior y el segmento posterior. Otro paper de 2014, un reporte también con respecto a esto, que es el paper que sigue el anterior, del estudio del punto 2 de Nicholson y Clemons, en la cual también decíamos que la agudeza visual mejora y el enfermo acá tenía farmacología, puede ser perfectamente operado, esté en el estadio que esté, pero que requiere, insisto, como decíamos antes, obviamente una terapéutica eficaz, segura y de buena compliance, de buena adherencia a la farmacología. Acá les traigo unas preguntitas que tienen que ver con esto y que quiero que se vayan llevando como charlas o conceptos para llevarse a su take home message, ¿no? Cosas para llevarse a su casa. El paciente tiene maculopatía, ¿lo opero de catarata o no? Acá hay un tema fundamental que el oftalmólogo tiene que saber sobre informar, saber hablar, conocer la entidad, conocer la patología, sobre los posibles beneficios funcionales, como decir, de los riesgos de ser operado, incluyendo datos sobre las evidencias epidemiológicas que existen hasta la fecha. Motivo por el cual, si uno ve el recorrido de la bibliografía, antes que la farmacología, había bibliografía que nos hablaba con respecto a que uno no debía operar los pacientes de catarata, pero hoy por hoy, el enfermo tiene un tipo de riesgo o algo con la farmacología actual, la conducta nuestra es básicamente operarlos con seguimiento con la farmacología o hacer obviamente una cirugía algo combinado de FACO con terapia anti-VEGF y luego continuar con la terapia anti-VEGF.
salvo que el paciente tenga una cicatriz visiforme, una atrofia geográfica o un cuadro. Pero si hablamos de forma neovascular, que es la forma menos prevalente, pero más tratable farmacológicamente, uno perfectamente explicándole, puede perfectamente el paciente tratarlo. Segunda pregunta es, ¿qué pasa con la evidencia epidemiológica que no es concluyente en cuanto a una relación causa-efecto? O sea que no hay estudios que hayan determinado la FACO gatilla la degeneración macular, la FACO empeora la degeneración macular. Hay efectos que tienen que ver y hay como controlarse en la bibliografía, en la literatura con respecto a esto, pero sí lo que sabemos es que el enfermo hoy por hoy, insisto, como tenemos farmacología tan moderna, estamos en el lado de la costa bajo el sol, porque tenemos farmacología. El tema es que muchas veces la farmacología, como antes decía, no llega, recuerden lo que les mostré de casos europeos, la realidad europea, y eso es lo que genera el fármaco. Se opera de FACO, no se inyecta con ningún anti-VEGF, pasan 7 meses, 8, y el enfermo ya viene con un cuadro de una hemorragia suprarrenal masiva, atrofia macular y un cuadro ya intratable, y por ese motivo, por el doctor, me operé de catarata, terminé mal, estoy peor que antes. ¿Por qué? Porque no fue farmacológicamente tratado, ni evaluado, ni seguido, ni con el OCT, ni obviamente de forma complementaria para poder hacer informar en forma concreta. El perfil europeo de maculopatía relacionada con la edad ha sido reportada como la causa principal del compromiso visual. Esto ya lo sabemos, hay reportes. Esto, fíjese, año 2005, año 99, obviamente previo a la farmacología intravítrea, motivo por el cual hay bibliografía que habla de esto, pero es una bibliografía que tiene más de 20, 25 años, motivo por el cual hoy por hoy estamos en una era totalmente diferenciada, que es la era farmacológica con moléculas y moléculas y moléculas cada vez más modernas, más potentes, más eficaces y más seguras que todos conocen. Y obviamente ya sabemos perfectamente bien que esto fue año 2003. Fíjense, esto fue un paper año 2003, en la cual es previo al bevacizumab, que era la causa más frecuente de demandas judiciales en Estados Unidos, la cirugía FACO con la cirugía con TGD. ¿Por qué? No había farmacología, había láseres y había terapias ineficaces que generaban esto, y esto hay bibliografía que avala que era la causa más frecuente de temas médicos legales. Esto han pasado 22 años. Hoy esto desapareció por completo, pero esto sí está publicado año 2003 con respecto a una cuestión médico-legal en Estados Unidos. Insisto, tiene 23 años de historia y hoy por hoy ya es algo que ya no es más como era antes así. Motivo por el cual, y para ir terminando, y estamos perfectamente en tiempo, vamos a hablar, recuerden que la patología degenerativa de la mácula es una enfermedad multifactorial, es una patología incurable, es una patología que tiene una base degenerativa, una base genética, tiene factores de riesgo, hay una respuesta de la terapéutica y tenemos obviamente un tratamiento individualizado. El esquema de tratamiento tiene que ser el esquema terapéutico que tiene que ver con la FACO y luego cumplir en forma rigurosa los esquemas terapéuticos que cada molécula permite, esquema, ya sea respetando la dosis de ataque, 3 o 4, depende de qué molécula, y luego la dosis de mantenimiento para poder hacerlo con el esquema terapéutico, que es el tratamiento más prevalente, que es el Trital Extend, que es el que hacemos que ir extendiendo semana, depende de cómo está el estudio del OCT. Aquí tenemos un OCT activo, y a partir del esquema terapéutico es el tratar y extender, que se llama Trital Extend cada uno. Y como vemos acá abajo, evaluar el riesgo-beneficio de cada paciente, hablar con la familia, y siempre recuerdo una cuestión que iba a decir un congreso de Estados Unidos, que estábamos a hablar, decía que un americano decía, que me quedó grabado, que decía que la primera consulta con un paciente de 70, 80 años que veía perfecto hasta hace la semana pasada y comienza con una hemorragia macular por la degeneración neovascular, es una consulta muy difícil la primera vez, porque el enfermo veía bien, leía bien, manejaba bien, y a partir de ahora su vida va a cambiar para siempre, porque va a requerir tratamiento, hay que explicar lo que es la enfermedad, todo lo que yo acabo de explicar de la patología, y conocer la enfermedad, los factores de riesgo, hablar con la familia, hablar de la densidad de inyecciones, hablar de la no curación, sino de tratamiento así, pero no curación, de la cuestión multifactorial, de la base degenerativa, de la base genética, involucra a la familia, tiene un costo, o sea, todo es una cuestión en la cual el mundo puede haber cambiado. De febrero a abril 25 a un paciente, Ricardo, de 76 años, de un día para el otro, porque para la patología está, y hay que saber explicarle perfectamente al enfermo. Y esa familia, y como médicos jóvenes, tienen que hay que saber comunicar al paciente una patología que es de difícil comprensión para la generalidad. El faricimab es la última molécula, junto con el aflibercept de 8 miligramos, básicamente las dos últimas moléculas que han sido ya lanzadas en el mercado. El faricimab fue lanzado en Argentina, en marzo del año pasado, que hoy ya se han vendido en el mundo casi 6 millones de moléculas, 7 millones de moléculas de faricimab con enorme cantidad de eficacia, que no quiero meter a hablar de farmacología, pero es una molécula bien específica, y libera angiopoyetina 2, y también es anti-VEGF, con respecto a un anticuerpo monoclonal designado para focuso intraocular, que tiene que ver esta droga junto con el alfibercept de 8 miligramos, constituyen las dos moléculas más
poderosas y eficaces que tenemos hoy por hoy para poder tratar esta patología neovascular en un paciente que tiene una cirugía de catarata. Tiene una molécula, obviamente la angiopoyetina 2 es un actor de la cascada angiogénica, ella fue descrita por el doctor Napoleón Ferrara, por otros autores, por Campochiaro, etcétera, que tiene que ver con un mecanismo de angiogénesis, que es obviamente junto con el VEGF los dos factores más centrales en lo que es la generación de neovascularización coroidea y también de macular diabético por otra entidad. Bien. Entonces quiero traer el futuro, que el futuro nos va a traer obviamente moléculas más inteligentes, mayor duración de acción y de una similar eficacia o más eficaz. ¿Qué queremos? Moléculas inteligentes, operar al paciente de catarata, colocar la mejor cantidad de lente con una biometría, multifocalidad o rango ampliado y tener moléculas accesibles para que el enfermo pueda ser tratado. El solo tratado va a andar bien, va a responder, depende del momento del diagnóstico, depende qué molécula utilicemos y depende qué esquema terapéutico estemos utilizando. No es una inyección ahora, en abril, y después venga en agosto y venga en enero, sino que hay que cumplir con los protocolos de los estudios pivotales que marcan la dosis de ataque y luego ir extendiendo la salud utilitaria extend en base a lo que el estudio clínico pivotal nos enseñó. No es lo que puedo, sino lo que debo hacer. En el horizonte yo quiero moléculas que generen menos atrofia, mejor compliance, accesibilidad, inyectar lo menos posible, en un intervalo interdosis obviamente mayor para lograr un mejor tratamiento y bajar el costo, bajar lo que se llama el burden, que es la carga, que el paciente obviamente tiene que venir, el paciente se cansa, y que ahí es fundamental el rol del médico oftalmólogo, retinólogo, entrenado en el paciente para poder hablar con él y su familia de que debe tratarse, sí o sí, y tener opciones terapéuticas más modernas, más moléculas, con mayor duración, menor costo, y que obviamente las tengamos disponibles en la República Argentina para poder ser utilizadas en la práctica clínica retinal habitual. Acá les dejo un paper que hemos publicado junto con otros autores argentinos y también costarricenses y también el doctor Rodríguez de Colombia, que hemos publicado en el año 27 sobre nuevas terapéuticas de la degeneración macular, en un paper publicado en PubMed, que lo pueden perfectamente buscar, la revisión de toda esta historia que les acabo de contar con respecto a lo que es la historia terapéutica hasta la droga del faricimab, del mecanismo bien específico, con moléculas y con la fisiopatología, y lo pueden buscar perfectamente y leer en la cual lo que es la medicina basada en la evidencia, con la publicación indexada en PubMed año 2017. Creo que es la última diapositiva, motivo por el cual hemos recorrido juntos la patología degenerativa, hemos recorrido la bibliografía, las formas clínicas, las moléculas, los tipos de esquemas terapéuticos y las típicas preguntas que aparecen cuando uno tiene un paciente enfrente con catarata y degeneración macular. Recuerden la cuestión de las imágenes multimodales, recuerden de saber leer un OCT, tener siempre un retinólogo al lado, la accesibilidad a la farmacología, cumplir los esquemas terapéuticos, el motivo por el cual ahí no van a tener mayor problema en poder comprender, pero requiere toda una cuestión de un equipo médico retinal y segmento anterior, o hagan catarata y retina, para poder evaluar y tener, insisto, como describió en la bibliografía del año 2003, que es la cirugía de catarata con degeneración macular, la primera causa de demandas judiciales en Estados Unidos que generaron un cuadro de una demanda judicial, insisto, era prefarmacología, que hoy estamos en la era superfarmacológica, estamos mucho más cuidadosos que antes para poder tratar este tipo de patologías. Creo que es la última diapositiva, estamos bien on time. Sí. Perfecto. Así es, compartir. Quiero compartir. Te lo saco yo si no dejas. Sácamelo. Buenísimo, todo claro, salió todo bien. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de pasar a la siguiente clase? De paso, mientras tanto, aprovecho para saludar a la doctora Borman, que es la siguiente oradora. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Muy bien, ahí agradecemos el video. ¿No hay preguntas para el doctor? ¿Entendieron todo? Es la hora. Sin miedo, es la hora. Sí, bueno, gracias, Marcelo. Un placer para todos. Gracias, Laura. Gracias, Fabio, por la ayuda. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, espero verlos pronto. Muchísimas gracias por la atención. Chau. Un saludo, buenas noches, Marcelo. Abrazo grande. Chau. Chao. Bueno, continuamos entonces con la siguiente clase a cargo de la doctora Laura Borman. Gracias, Laura, por participar nuevamente. Espero que estés bien.
Sí, gracias. Bueno, cuando quieras podés compartir, ya están los Bueno. alumnos escuchándote, así que estamos muy bien de tiempo, así que tranquila. Ahí me está compartiendo, todavía no. No, todavía no. Ahí. Ahí va. Sí, ahí veo ya tu máquina, ahí anda a buscar la presentación, ahí está. Estamos ahí. Para que se vea grande, que yo te diga. Ahí está, listo, cuando quieras. Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces en esta clase, en esta charla, sobre las cataratas congénitas, ¿sí? Que son el tipo más frecuente de cataratas en la infancia. Los objetivos de esta presentación son que al finalizar la misma seamos capaces de realizar oportunamente el screening de lo que es una catarata congénita, describir las indicaciones de cirugía cuando corresponde operar y enumerar los pasos de la cirugía de catarata congénita, al menos reconocer cuáles son sus pasos. Vamos a empezar con un caso clínico, un paciente de 1 mes de edad que es derivado por pediatría por alteración del reflejo rojo en su ojo derecho. Es un nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, nacido de un embarazo controlado, con controles de salud normales. Su papá refiere que tiene miopía y nos encontramos con esta imagen. Como pueden ver, el reflejo rojo del ojo izquierdo está normal, pero en el ojo derecho hay una alteración en el mismo. Entonces, cuando dilatamos, nos encontramos con una catarata en el ojo derecho, que era la causante del borramiento de este reflejo rojo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos cuando vemos una catarata de estas características en un bebé? Que decimos, bueno, hay que operar, o sea, no hay duda de eso. Pero tal vez nosotros recibimos esto en el consultorio y no somos quienes operamos las cataratas pediátricas, bueno, en mi caso sí, pero tal vez ustedes reciben eso en su consultorio y ¿qué hacemos, no? ¿Qué se me trabó? Perdón. Vamos a ponerlo. Ahí está. ¿Qué hacemos? Entonces, le vamos a pedir primero una ecografía, porque con esa catarata en el medio no podemos ver nada de su retina posterior y no sabemos qué hay detrás de esa catarata. Muchas veces una catarata puede estar aislada, pero puede también formar parte de un síndrome o formar parte de una patología del globo ocular completo en un recién nacido. Entonces es importantísimo tener una ecografía para poder ver que detrás de esa catarata el resto de la anatomía se encuentre sana y bien. Vamos a pedir un prequirúrgico porque inevitablemente vamos a tener que operarlo y está bueno que el cirujano ya reciba toda esta información completa. Y vamos a pedir una evaluación por pediatría, también por genética, para evaluar, o sea, vamos a por pediatría / genética, porque la mayoría de las cataratas pediátricas congénitas son genéticas, pero puede haber otras causas. Entonces, primero el pediatra va a considerar otras asociaciones y si no, derivamos a genética para ver si es necesario dar algún tipo de consejo genético y demás. Bueno, se me repitió la... Y importantísimo, explicar a los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque son papás que acaban de recibir un bebé recién chiquitito, recién nacido, con toda la ilusión y se encuentran con una patología y es un baldazo de agua fría. Entonces es importante, acá yo les pongo como ejercicio, tratar de ser empáticos, pensar y ponernos en el lugar de esta familia, decir, bueno, ¿cómo lo podemos encarar? ¿Cómo podemos acompañar a esta familia que va a estar iniciando un camino? Porque lamentablemente cuando tenemos un niño con cataratas, si bien lo operamos, la cirugía es el puntapié de un camino largo en el cual vamos a tener que acompañar a este niño para que pueda desarrollar su visión de la mejor forma posible, siempre el afán de prevenir la ambliopía, que es lo que más nos importa. Entonces, es muy importante el vínculo con la familia, acompañarla y entrar a esa familia, a explicar esta patología de la forma más empática posible. Bueno, no sé qué le está pasando a esto, que no me está funcionando bien la presentación, como que se traba. De nuevo. Entonces, claro, nunca me pasó esto. Laura, ¿querés te descomparto y volvés a compartir a ver qué onda? Dale, porque ahí yo lo saco y lo vuelvo a hacer, porque realmente es raro, nunca me pasó que se me trabe así el Zoom. Ok. Mil disculpas, no sé qué es lo que pasa. No, tranquila, tranquila. ¿La aplicación? No, esta no es. Ahí está. Ah, no es esa.
Acá. Ah, Bien, dale. la catarata congénita es una catarata que está presente al nacer. Puede ser uni o bilateral y es importante su extracción temprana para lograr un desarrollo adecuado de la visión en esta persona, ¿sí? Pero la característica de la congénita es que está presente al nacer. Hay que estudiar su etiología y sus asociaciones. Muchas veces tenemos antecedentes familiares de catarata congénita, es un síndrome genético, y muchas otras veces podemos encontrar otro tipo de antecedentes que ahora los vamos a ir viendo. Según su etiología, la catarata puede ser genética, también puede ser traumática, en ese caso tal vez no estaría presente al nacer, pero algunas veces por traumas del parto, muy raro podría llegar a ser. Puede ser metabólica, estar asociada a un síndrome metabólico, y puede ser secundaria a infección materna, por ejemplo, de rubiola, a persistencia de la vasculatura fetal, como les decía, en ese caso sería parte de un síndrome, esta catarata, o sea, sería parte de un síndrome donde hay una persistencia de la vasculatura fetal y tiene asociado una catarata. En ese caso, cuando hagamos una ecografía nos vamos a encontrar con el que el vitrio y la retina no están normales. Muchas veces tenemos la retina desprendida o todo el vitrio ocupado por la persistencia de la vasculatura fetal. Por eso es tan importante acompañarlo con una ecografía. O, bueno, nos podemos encontrar con un tumor intraocular siempre detrás de una catarata, con lo cual es mandatorio siempre hacer una ecografía para poder ver qué hay por detrás. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay una catarata? Porque nos llega con el reflejo rojo alterado, pero ¿a qué edad y cómo realizamos el screening del reflejo rojo? Bueno, el screening, hoy está en contra mío esto, pido mil disculpas. ¿Querés pasarla así, digamos, sin poner presentación? Sí, Bueno, ampliarla vemos. acá, sí, vamos a ampliarla acá un poquito para que se vea más grande, porque A ver qué onda. algún problema hoy tiene, está en contra mío. Perdón. No, está Bueno, les decía entonces, el screening lo realiza el pediatra. El pediatra tiene que realizar el reflejo rojo al nacer, o sea, lo realizan el día que nace o antes de dar el alta del recién nacido, se realiza el reflejo rojo, y a las 6-8 semanas. Y ahí se puede detectar una alteración del reflejo rojo como se ve en esta foto. Tengamos en cuenta que el pediatra, cuando hace el test de reflejo rojo, no lo hace dilatado, lo hace con las pupilas normales. Entonces también es importante el screening que hacemos los oftalmopediatras, ¿sí? Ahora, antes de ir a los oftalmopediatras, ¿qué otra forma de screening podemos llegar a tener? Bueno, existe el diagnóstico prenatal de cataratas congénitas que se pueden ver en la ecografía del segundo trimestre de embarazo. No es que todos los ecografistas buscan esto por default, pero sí se pueden ver los cristalinos en las ecografías en el segundo y también en el tercer trimestre del embarazo. Y doy fe porque los vimos en los embarazos de mis 2 hijos, miramos los cristalinos antes, ¿no? Por supuesto. Bueno, el screening que hacemos los oftalmopediatras en los niños, según las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, son en el recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 años y a los 5. Siempre hacemos control oftalmológico con dilatación pupilar. Entonces, cuando decimos recién nacido, lo ideal es hacer un control a partir del mes de vida. No es necesario que sea en el recién nacido, son muy chiquitos. A veces tienen alguna hemorragia del parto, si tuvieron un parto natural, y si encontramos una hemorragia la tenemos que repetir el fondo de ojo hasta que ésta desaparezca, con lo cual, por lo general, lo ideal en un niño sano que nació sin ninguna complicación y no tiene ninguna sospecha de nada es hacerlo a partir del mes, el fondo de ojo. Después lo repetimos a los 6 meses y al año. Esta es la indicación que damos desde la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, ¿sí? Hay algunos pediatras que no la respetan, pero esto sería lo ideal. Y después repetir los controles cada 2 años, a partir de los 5. O sea, a los 7, a los 9, a los 11. Esto siempre que sean niños sanos, sin ninguna otra patología, sin ninguna sospecha de nada. Después, cuando el oftalmopediatra lo ve, si encuentra alguna patología o algo que le amerita hacer controles más frecuentes, se lo hará como indicación, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a evaluar un chico que tiene una catarata, ¿sí? En la evaluación vamos a buscar antecedentes, vamos a consultar sobre los antecedentes de la familia, los antecedentes heredofamiliares, por los antecedentes del parto, si fue
un embarazo controlado, si tenía todas las serologías acordes, bueno, toda la historia clínica bien completa. En un chico también vamos a ver su actitud visual, si bien son muy chiquitos, muchas veces aún no fijan, pero pueden tener una respuesta a la luz, o podemos ver si tienen un nistagmus, cuál es su actitud visual. Vamos a intentar hacer un fondo de ojo y en caso que el fondo no lo podamos ver por la opacidad de medios que genera la catarata, tendremos que hacer una ecografía siempre. También vamos a pedir estudios complementarios para ver el cálculo de la refracción postoperatoria, ¿sí? Vamos a medir el largo axil y vamos a hacer una refracción postoperatoria y ahora vamos a ver cómo se maneja la rehabilitación después de la cirugía. Bien, y también vamos a hacer estudios complementarios de laboratorio o genéticos según indique su pediatra o el genetista. Tengamos en cuenta que es importante considerar síndromes y asociaciones que pueda tener una catarata congénita y la evaluación va a ser interdisciplinaria con pediatría y genética y también el manejo, porque luego también vamos a estar acompañados tal vez de una estimuladora visual que nos acompañe en este camino, muchas veces algún tipo de también estimulación temprana, incluso son chicos que muchas veces tienen psicopedagogos. Bueno, es todo un equipo que va a trabajar para lograr el desarrollo de estos niños que muchas veces estas cataratas están inmersas dentro de un síndrome general. Entonces es muy importante abordarlo desde todos los aspectos, ¿sí? Bien, la conducta casi siempre va a ser quirúrgica. ¿Cuál es el factor más importante para determinar si se opera o no se opera? Es el borramiento del reflejo rojo. Si la catarata es central, ocupa 3 milímetros o más de tamaño y oscurece el reflejo rojo, es una catarata visualmente significativa y tiene indicación quirúrgica, ¿sí? Eso ya sea una catarata congénita o también en un pediátrico que desarrolló la catarata más adelante por otro motivo, ya sea congénita o sea en un niño pediátrico, o sea en edad pediátrica, estas tres condiciones nos indican que hay que operar. En un niño más grande también tenemos como parámetro la agudeza visual, que en un bebé no la tenemos, y la agudeza visual menor a 20/40 con mejor corrección también la consideramos como una catarata visualmente significativa. Pero bueno, eso no es catarata congénita, sino es una catarata que se desarrolla más adelante, pero se los comento también. Podemos tener una catarata congénita tenue, que no sea visualmente significativa, y en tal caso la vamos a tener que ir controlando periódicamente, y cuando alcance esta condición también va a necesitar una cirugía, ¿sí? Tengamos en cuenta que tal vez podemos encontrar cataratas periféricas que en el futuro no se desarrollan, no cambian, y bueno, en ese caso no va a ser necesario operar, simplemente las vamos controlando, ¿sí? Bien. ¿Cuál es lo que llamamos el periodo crítico? Nosotros cuando tenemos un bebé con una catarata congénita, este niño al nacer no va a tener visión, o sea, va a tener una opacidad absoluta que no le permite el paso de la luz. ¿Qué es lo que pasa? La vía visual se desarrolla acorde al estímulo que recibe. Entonces, si no recibe ningún estímulo, la vía visual no va a desarrollar agudeza visual, no va a desarrollar visión. A partir de las 6 semanas en una catarata unilateral y a partir de las 8 semanas en unas cataratas bilaterales, o sea, en los dos ojos, llegamos a un momento de pérdida visual irreversible. No quiere decir que el chico no va a desarrollar absolutamente nada de visión, pero sí va a ser muy poco probable que alcance una visión buena, ¿sí? Una agudeza visual respetable. Entonces, es muy importante cuando detectamos tempranamente las cataratas congénitas, operarlas en tiempo y forma. Bueno, obviamente siempre firmar un consentimiento informado y explicar a la familia que esto, como les decía al principio, es un puntapié. Nosotros operamos al paciente y de ahí iniciamos un camino en el cual vamos a tener que acompañarlo porque el chico va a tener que hacer rehabilitación visual. Ahora, como van a ver en la cirugía, tenemos cosas diferentes y no es que de entrada el chico ya va a salir viendo 20/20 como los pacientes que venían viendo en este módulo hasta ahora, ¿sí? Respecto de la técnica quirúrgica, me gustaría que piensen un poquito cuáles creen que son los pasos de la cirugía de catarata congénita. Si los piensan, seguro tienen en su cabeza la cirugía del adulto. Quiero que los piensen 3 segunditos, hagan tac, 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 y piensen los pasos de la cirugía. Y ahora vemos los pasos de la cirugía de catarata congénita para que vean cuál es la diferencia, ¿sí? Les doy 3 segundos para que los recapitulen. Y veamos.
La técnica quirúrgica, vamos a empezar con una paracentesis, vamos a hacer una capsulorhexis anterior, una hidrodelaminación, una facoaspiración, capsulorhexis posterior, vitrectomía, iridectomía y suturas. Como ven, es completamente distinto que lo que venían viendo hasta acá, ¿sí? Sobre todo porque, ¿qué es lo que estaría faltando, no? El implante de la lente. No hacemos implante de lente cuando operamos un bebé de 2 meses. ¿Por qué? Porque este ojo está en crecimiento y el cálculo de la lente nos es imposible. Tendríamos que estar cambiándole la lente cada 2 meses para poder ajustarlo a su agudeza visual y al tamaño y a la anatomía de ese ojo. Entonces, la lente intraocular se implanta recién después del año. Con lo cual, durante todo ese primer año o durante el tiempo que estemos afáquicos, vamos a tener que adaptar una lente de contacto y acompañar a esta familia con lo que eso implica. Suelen andar muy bien, pero es importante tener en cuenta que no es lo mismo que la cirugía de un adulto. La capsulorhexis en los niños es bastante diferente. ¿Por qué? Porque idealmente entramos a través de una paracentesis. Hacemos paracentesis con túneles largos porque la estabilidad de la cámara en los chicos es muy lábil, o sea, es muy baja. La capsulorhexis tratamos de hacerla siempre haciendo fuerza centrípeta hacia el centro. Es completamente distinta del adulto en ese sentido respecto de las tensiones que nosotros tenemos que hacer. Y yo utilizo un forceps o utilizo una ILM, una pinza de membrana limitante interna, para hacerla a través de la paracentesis y no hacer una incisión principal grande para entrar a una utrata, ya que no voy a colocar una lente, entonces me ahorro hacer una incisión grande y aparte fluctúa mucho la cámara porque, digamos, la córnea tiene otra histéresis en los niños y es muy difícil hacer una rexis con la, si bien ponemos viscoelástico y todo, pierde mucho la estabilidad de la cámara, ¿sí? Acá vamos a ver una rexis para que vean cómo se comporta. Ahí ven que la tracción es hacia el centro. Bien. Cuando operamos una catarata congénita, yo siempre prefiero utilizar directamente el vitrectomo de entrada. Hacemos una aspiración bimanual del cristalino y hacemos la aspiración del cristalino con el vitrectomo y la capsulotomía posterior y luego la vitrectomía con alto corte. Luego hacemos la iridectomía periférica, también la hago con el vitrectomo, con bajo corte, o sea, por detrás del iris. Una vez que termino de hacer toda la facoaspiración y la vitrectomía, coloco un miótico, pongo el vitrectomo por detrás del iris y ahí genero la iridectomía con bajo corte. Y pongo lo de practicar cambio de manos porque muchas veces se nos complican algunos sitios para alcanzar diferentes lugares y tener habilidad en las 2 manos nos facilita mucho para poder resolver. Yo inicio la cirugía directamente con el vitrectomo para generar menos fluctuaciones de cámara entrando y sacando instrumental, ya que puedo hacer todo con el mismo instrumento sin estar entrando y saliendo. Las cápsulas posteriores muchas veces en las cataratas congénitas están ya comprometidas con la catarata y cuando empezamos a aspirar la cápsula posterior ya forma parte de la catarata y se desintegra o se rasga. Son lo que llamamos cápsulas posteriores con defectos preexistentes, o sea, ya tienen compromiso también las cápsulas. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado al hacer la capsulorhexis porque va a ser la anterior, ¿no? Ese va a ser nuestro sostén para la lente si luego la colocamos en el sulcus para un futuro. Ante la duda, evitar la hidrodisección si vemos que ya vemos un defecto por detrás. Y siempre fijarnos que no haya material cristalino en el vitrio. A veces vamos a ver un efecto que se llama efecto de la cola de pez, que nosotros movemos hacia un lado del vitrectomo y por detrás vamos a ver a lo que se mueve para el otro lado, como un coleteo. A ver si esto acá lo podemos ver. Y eso ya nos está mostrando que la cápsula era incompetente. Acá se puede ver, ahí por detrás, ¿ven cómo se mueve esa parte? Eso está en el vitrio. Y ya había difundido el material cristaliniano hacia el vitrio estando ahí por delante, porque ya la cápsula era incompetente. Esto es bastante frecuente en las cirugías de catarata congénita.
O sea, no es que se rompe la posterior, sino que ya venía fallada de entrada. Bien, ¿por qué es tan importante las suturas que yo mencioné? Como dije, tienen mucha inestabilidad de cámara. Cuando terminamos la cirugía prácticamente no tienen cámara. Es importante cerrar las incisiones. Se pueden cerrar con suturas de Vicryl. A veces son muy molestas las suturas de Vicryl. Podemos usar también nylon 10 ceros. Y las suturas disminuyen la inflamación postoperatoria porque la fluctuación de cámara genera mucha inflamación también en el postoperatorio. Entonces es muy importante cerrarlas bien, ¿sí? Acá vamos a ver otro video. Ahí se ve toda la facoaspiración, también hecha con el vitrectomo. Este video es del doctor Edward Wilson, que es una eminencia. Lo presentó en la Academia Americana. Ahí vemos cómo hace la sutura. Muy bien. Y vamos al posoperatorio. En el posoperatorio se usa más o menos lo mismo que en el posoperatorio del adulto, pero con una mayor frecuencia, ya que los chicos tienen una tasa de inflamación mayor, entonces usamos tal vez el acetato de prednisolona el primer día cada 1 hora, luego cada 2 horas. Es clave la colaboración de los padres. Cuando los padres no colaboran, los posoperatorios son terribles, son bastante difíciles ya de por sí, porque los nenes son muy chiquititos. Cuando no hay colaboración de los padres, consideramos el uso de medicación oral, no es lo más recomendable, pero siempre acompañamos con algún antiinflamatorio, eso sí, para el manejo del dolor, con un ibuprofeno o algún paracetamol en el caso de las congénitas para acompañar. Bien, pasamos a lo que es la rehabilitación, la estimulación visual, que yo ya les venía mencionando, que la refracción posoperatoria se maneja principalmente con lentes de contacto para acompañar el crecimiento del ojo, y también lo que se ha visto con las lentes de contacto es, y con el implante secundario, una menor tasa de complicaciones posoperatorias. La lente de contacto se puede utilizar en el posoperatorio inmediato, incluso se puede colocar en el quirófano al finalizar la cirugía a modo de vendaje, se puede dejar colocada durante 1 mes en el posoperatorio y hay que instruir a los padres para removerla semanalmente a partir del mes. Hay tablas para calcular las lentes de contacto acorde al largo axil del ojito y el implante secundario de la lente intraocular lo consideramos a partir del año, ¿sí? Cuando estamos operando, como yo les mencionaba, ya vamos pensando en el implante secundario durante la cirugía, tratando de que la cápsula anterior y posterior sean coincidentes, de modo que muchas veces podemos generar un espacio tipo bag para poder colocarla en ese sitio. Siempre preferimos el bag. Y en caso de implantar la lente en el sulcus, idealmente capturamos la óptica porque muchas veces las ópticas luego pueden luxarse hacia adelante. Es muy importante la estimulación visual y el tratamiento de la ambliopía para lograr el desarrollo de una agudeza visual adecuada para estos niños y explotar al máximo el potencial visual residual que puedan llegar a tener. Las complicaciones más frecuentes de la cirugía de cataratas pediátricas son la opacificación del eje visual, eso es lo más frecuente, por eso es importante hacer una buena vitrectomía. El glaucoma secundario, glaucoma del afáquico, es también bastante frecuente, por eso hacemos hincapié en hacer la iridectomía para prevenirlo. La inflamación excesiva, como les mencioné, es algo que puede suceder. Puede haber una hemorragia, una endoftalmitis, como en cualquier cirugía. Se puede luxar la lente, como también les mencioné. Puede haber desprendimientos de retina. El shift miópico, una vez que se implanta la lente, puede haber, por el cálculo y el crecimiento del ojo, una miopización importante. Y el estrabismo muchas veces está presente en estos pacientes. Bueno, como les mencionaba, la colaboración de los padres muchas veces no es suficiente. Podemos considerar esteroides intracamerales o moxifloxacina intracameral también en la cirugía o también medicación oral. En resumen de lo que fuimos viendo en esta clase, no nos olvidemos del screening que lo realiza el pediatra al nacer y a las 6-8 semanas de vida, y el periodo crítico y la derivación oportuna. Está bien, que eso es clave. Si detectamos a tiempo, vamos a poder hacer la cirugía en tiempo y forma. Realizar suturas en todas las incisiones en niños, ya sean cirugías de cataratas o en cualquier tipo de cirugía.
y también de glaucoma, lo que fuera, siempre es importante realizar y cerrar con suturas los ojos de los niños. Y clave en lo que es catarata congénita o en cualquier patología visual en los niños, el tratamiento de la ambliopía, acompañar siempre la refracción, tratamiento con parches, la estimulación visual, la penalización y todo lo que requiera este niño para poder desarrollar lo mejor posible su agudeza visual. Bueno, esto sería todo en mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Buenísimo, Laura. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar? Perdón, no sé si lo puedo hacer por el micrófono ahora que los podemos Sí. activar. Sí. Bueno. No, quería preguntarle por el tema de la iridectomía periférica, si en todos los bebitos que lógicamente quedan afáquicos por el tema de que no se implanta la lente, si se hace de rutina o en algún caso particular que considere que no se tenga más riesgo de hacer algún bloqueo por el vitrio o algo. Yo la hago de rutina en todos los casos. Y en algún niño más grande que por algún motivo no se pueda poner la lente, quizás es muy particular, pero justo nos llegó al hospital una nenita con AIJ, que bueno, tiene catarata, que estaría por operarse, que volvió también la colocación de la lente es medio controversial en algunos pacientes así. Ahí también, por más de que no sea bebé, se podría hacer iridectomía como... Se puede hacer la iridectomía y preventivamente es recomendable, porque va a quedar afáquica. Claro. Y en este caso, sí, es recomendable hacer la iridectomía. En los bebés aún más, porque el ojo es muy pequeño, entonces es como si fueran cámaras estrechas y sin cristalino por detrás. Pero también sería recomendable en un caso como el que mencionas. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bueno, Laura, si no hay más preguntas, nada, te dejamos en libertad y agradeciéndote nuevamente el que hayas participado, ¿sí? Bueno, un placer. Si tienen alguna duda o me quieren escribir luego, no hay ningún inconveniente. Gracias, Laura. Un beso a la familia. Y Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. De Nos nada. vemos. Chao, Adiós. Laura. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de integradora. Saludo, le doy la bienvenida a uno de los coordinadores, el doctor Daniel Badosa. Daniel, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? Terminando el Daniel, módulo. Sí. Estaría bueno que abran cámara, ya que se armó esto para ustedes, estaría bueno que se los vea. Y pregunten lo que deseen. ¿No hay ninguna pregunta de todo el módulo? Es un éxito. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios que vayan surgiendo. Algo de mi clase del otro día, con respecto a lo del femtosegundo, que un poquito el mensaje era que no se siente, uno cuando hace cirugía de catarato ya de cristalino, porque el promedio de los pacientes que estamos operando, no digo del ámbito público estatal, pero el promedio de los pacientes que estamos operando es de 65 años. Entonces uno tiene que hacer sí o sí, tiene que ir llegando a la cirugía más premium posible. Entonces, este seguimiento que yo estoy haciendo de las publicaciones con respecto al femtosegundo es porque uno no quiere estar por debajo del estándar en esto. Y la conclusión es, y por eso les quise dar esa clase, es que no se sientan menos porque no estén haciendo femtosegundo. Ese es un poquitito el concepto. Al menos al día de hoy. Capaz que en un año o en dos la cosa cambia, pero al día de hoy una faco manual
es exactamente igual en cuanto a los resultados que un fentofaco. Y yo creo que al que le cambia, quizás, supongamos que la situación en cuanto a la evidencia sigue exactamente igual que al día de hoy en 10 años o 20 años. Y quizás yo en ese periodo no tenga el pulso que tengo hoy y quizás ahí sí me sirve a mí el fentofaco. Pero, y quizás ustedes, y un poco a veces se transmite eso, al ser jóvenes que todavía no tienen la experiencia suficiente, se sientan más respaldados haciendo fentofaco, teniendo todo armadito. Pero ahí es donde está el peligro para la generación de ustedes. Y es que hace 20 años, si uno iba a una ciudad, tenía que agarrar una guía, un mapa, e ir mirando. Y hoy en día uno toma Waze, Google Maps, pone cualquier dirección que jamás se le ocurrió y llega solo como si fuese conocedor del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando uno más se hace dependiente de la tecnología, menos puede resolver las cosas por sí mismo. Entonces, si ustedes en esta etapa entran de una a hacer fentofaco, jamás van a desarrollar la manualidad para hacer una capsulorhexis. No digamos una incisión porque no es algo tan complejo, pero una capsulorhexis que mayoritariamente les quede centrada y redonda, no digo perfecta como un fentofaco, nunca van a desarrollar esa manualidad si de entrada entran con esta tecnología. Y yo creo que en cierta forma es a lo que apunta siempre la industria, hacernos dependientes de las tecnologías que ofrecen. Así que ese era un poquito el concepto que les quería dar con esa clase. No sé si tiene algún comentario al respecto. Bueno, vamos a otro tema. Con respecto a catarata congénita, algo que el concepto generalizado es que siempre hay que hacer una rexis posterior y una vitrectomía anterior. Cuando el chico tiene más de 3 años, la técnica de gimbal, si uno usa una lente de acrílico hidrofóbico, es suficiente para prevenir la opacidad del eje visual. La técnica de gimbal es la captura óptica posterior, es decir, hacemos la rexis anterior, disolvemos el cristalino, hacemos una rexis posterior y ponemos la lente en el saco y a través de la capsulotomía posterior capturamos la óptica. La teoría de Gimbel, que hizo su primera publicación hace 31 años, en 94, es que las dos cápsulas se iban a sellar y por lo tanto se iba a formar un anillo de Swammering alrededor de la óptica y el eje visual, es decir, al sellarse las células no iban a migrar hacia la cara posterior de la lente o anterior del vitrio y se prevenía la opacidad de cápsula. Nosotros la técnica Gimbal la publicó obviamente el año 94 con lentes de PMMA y eso iba a ser una incógnita si realmente era seguro o no, por eso la mayoría de los que hablaban de catarata pediátrica siempre dicen de hacer la vitrectomía anterior. Nosotros en el 2001 publicamos una serie de 8 casos donde decíamos la técnica de Gimbal, es decir, sin vitrectomía anterior, con el Acrisof, que en aquel momento era la única lente de acrílico hidrofóbico. De esos 8 ojos, 4 eran 2 hermanitos, y tengo la satisfacción de que ya están uno tenía 3 y la nena tenía 4, y ya tienen cerca de 30 años y siguen viendo 20/20 con la refracción de un astigmatismo de una dioptría y algo que les quedó en el momento de la cirugía. Así que realmente es una muy buena opción no meterse con el vitrio y capturar una lente de acrílico hidrofóbico cuando el chico tiene más de 3 años. Si tiene menos de 3 años, ahí es mandatorio hacer la vitrectomía anterior. Les doy una mirada que no es la
la habitual, pero que obviamente esos fueron los primeros 8 casos. Después en estos 2001 publicamos, en el año 98 fue el primero, en estos casi 30 años tuve un montón de pacientes más de esa forma. No me dejen hablando solo, hagan alguna pregunta. Anímense, nadie los va a retar. No salen del choice. ¿Tienen alguna duda sobre la selección de la lente? Sobre la retina, el modo de encarar la presbicia. Hola Daniel, bueno, ya vamos a comentar un poquito cómo estás. Yo entré hace poquito, pero bueno, aclarando un poco lo de las cataratas congénitas, por ahí podés explicar un cachito el por qué, para que sea útil a su vida, más allá del examen y el contenido, que se entienda lo que es la opacificación de esa cápsula si no lo hacen, la dificultad para hacer el JAK, láser a una edad muy precoz, inflamación que se produce inclusive a veces después del JAK y la cápsula y el vitro anterior. Hay motivos por los cuales se hace antes la capsulotomía posterior y motivos Claro por los que cuales no se puede hacer, más allá de la ambliopía que pueden tener todos estos chicos y que lo van a tener, y la visión que se pueda lograr después por la fundamental rehabilitación visual que tienen que hacer, ¿no? sí, el tema es que en estos chicos en 2 meses se te opacó la cápsula a esa edad. Es más, después de los 5 o 6 años uno ya directamente hasta puede obviar la capsulotomía posterior, porque ahí ya son chicos que colaboran más y si aparece la opacidad de cápsula se puede hacer con JAK láser. Y uno se evitó el riesgo de andar cerca del vitrio, para decirlo de alguna forma. Pero esa estadificación de agresividad que hay que tener con respecto a la cápsula y al vitrio, de acuerdo a la edad del chico al momento de la cirugía, me parece súper valiosa. Sí, recuerden que los chicos hacen unas inflamaciones terribles, ¿no? En los posoperatorios. El control de esa inflamación es muy importante, ¿no? Bueno, los Ventura siempre terminan las cirugías pediátricas inyectando triamcinolona en cámara anterior, como para tener un buen efecto antiinflamatorio. Buen dato. Me quedé escuchándolos un poco respecto de las opacidades en las cataratas congénitas. Yo recibí varios chicos operados con catarata congénita, hecha la vitrectomía y con opacidades, incluso después de haber hecho la vitrectomía también. O sea, la opacidad del eje visual no solo es de la cápsula, sino que muchas veces es del vitrio producto de la inflamación postoperatoria. Claro. Y la dificultad que representa para esa familia, digamos, porque la triamcinolona dura un tiempo y ya está, pero después capaz al mes siguiente seguimos con el tratamiento y la verdad es que hacen inflamaciones a veces muy importantes. Entonces, Y esos chicos, las congénitas es clave la vitrectomía. obvio. Que por eso, a eso refería en mi clase anterior, pero en los casos de niños mayores, yo he operado niños de 5 o 6 años sin capsulotomía posterior y andan perfectos, están viendo 20/20 ahora, o sea, y ya a partir de los 5 o 6 años se puede hacer un JAK sin problema en la mayoría de los casos, salvo que sean chicos con algún problema en particular que no pueden colaborar, pero incluso hemos hecho JAK dormidos, o sea, ponemos el JAK, lo ponemos de costado y les hacemos la capsulotomía con el JAK, y ahí ya no hay unas opacidades vítreas, pero creo que el mayor problema en los menores de 2 años no solo es la opacidad de la cápsula, que creo que es importante resaltar, sino la opacidad vítrea, que es lo que más aparece como patología secundaria después de las cirugías. Por eso creo que el límite donde siempre hay que hacer una buena vitrectomía anterior son los 3 años para abajo. Sí. Ni hablar de la congénita. ¿Y tienen experiencia ustedes? Pues Claudio Orlich de Costa Rica presentó varios casos poniendo lentes trifocales en chicos de 5 años. Que a veces lo ha puesto en segundos tiempos, es decir, en cataratas pediátricas de esa edad directamente, y en chicos más chicos les hacía la cirugía normal y después, si tenía una lente monofocal puesta, le hacía un piggyback, o si eran afáquicos, a los 5 les colocaba una lente trifocal. ¿Tienen alguna experiencia al respecto? Yo no tengo No. experiencia al respecto.
Yo hasta ahora tampoco. O He sea, sí, intentado. síndico, aéreos multifocales, Mm, como lo habitual, digamos, eso claro, sí. claro. Aéreos multifocales, si quedan en métropes, andan muy bien y no tenemos mayor problemas con eso. Pero no con intraoculares. Incluso por el tema de la posición efectiva de la lente, porque a veces es difícil de calcular cuando uno no sabe exacto dónde va a quedar. Sí, Sería como un exacto. tema. Buenas noches, ¿cómo están, doctores? Una consulta, doctora. ¿Y las lentes multifocales a partir de qué edad estarían indicadas? O sea, anteojos, digamos. Anteojos después de la aéreos multifocales. Sí, en niños se Sí, refería. en niños, desde que los chicos se adaptan muy fácil a las refracciones. O sea, si un chico de 3, 4 años le pones el anteojo multifocal, se va a adaptar. No le va a dar tanta utilidad, pero tal vez a partir de la edad escolar sí. Sí, a partir de los 6 años que empiezan a copiar del pizarrón y tienen que estar viendo hacia lo lejos, Claro. siempre les damos los lentes multifocales. Perfecto, gracias. Nada de nada. Y otra duda que tenía de una clase anterior que tuvimos es sobre la técnica de mano y media, ¿puede ser? ¿En qué casos recomiendan usar esa técnica? Porque, nada, antes no había escuchado mucho y me pareció interesante el cambio que hacen. ¿Hay algún tipo de aspiración específica o...? Sí, cuando uno hace aspiración unimanual, esa es mi rutina. Yo uso, si quieren busco un video y les muestro, uso la pizza de mano de Bausch + Lomb, que tiene obviamente la parte metálica es recta, y va una camisa de silicona que la punta está acodada a 45. Si quieren lo busco ahora y después les muestro. Entonces, y ahí está dentro, en la punta de ese codito, ¿se entiende? Háganse la cuenta que este es el palito de metal, la camisa, y en la punta de la camisa sale un cilindrito así chiquito con el agujerito acá. Entonces, el punto de aspiración está bien lejos del metal que está acá. Y por esa inclinación, uno hace un movimiento así y llega muy fácil a la corteza subincisional. A veces ocurre que en un paciente en especial con un white to white largo, uno hace la rexis, sale tipo robótica, 5 milímetros, 4,5, 5, 5,20. Si el white to white es muy largo, el fornix del ecuador te queda muy lejos. Entonces, en ese caso, ya no se llega con la hora 12. Entonces ahí es donde se desenchufa la aspiración, se le pone un taponcito y esa aspiración se enchufa en una cánula de las bimanuales. Entonces uno entra por la paracentesis y llega fácil a la hora 12. Yo usé más o menos por 12 años la bimanual. Cuando sale esta punta de Bausch + Lomb que se llama Capsule Guard, todo junto, Capsule Guard. Y la empecé a usar, claro, al no hacer la segunda paracentesis, la hermeticidad de la cámara durante la operación, la estabilidad es 10 veces mayor. Y el cierre es mucho más fácil porque tenés una paracentesis menos que andar sellando. Hay que meter menos líquido, todo es más rápido. Un paciente cada 40, 50 como mucho, pasa este problema que uno no llega bien a la hora 12. Entonces ahí la mano y media es buenísimo. Y perdón, no, cero interés comercial. El taponcito que a mí me sirve para tapar bien la cánula es el taponcito de goma que viene en el Viscoat o en el Discovisc. Ese calza perfecto. Y justo lo mostraron en un video en la clase, estuvo muy bueno, me pareció interesante. Muy bueno. Gracias. La mayor ventaja igual de esa pieza de irrigación-aspiración de Bausch, no sé si se lograron entender lo que dijo Daniel, pero es como la pieza del FACO, que es tip y slip. Acá el tip sería la irrigación, un caño fijo recto, y el slip sería la aspiración curva con un pico que sale hacia afuera. Pero sobre todo la mayor ventaja es lo blando. No rompes la cápsula.
lo flexible de esa, No romp- de esa punta de silicona que ustedes Sí. pueden tocarla o aspirar o pulir, si quieren, la cápsula posterior con mucho menos riesgo de ruptura. El riesgo es casi cero. Sí, bueno, Así se los digo. Yo cuando veo en un manos congreso controladas, sí, por que supuesto. están usando metálica, tiemblo. Yo ya te digo, Las cápsulas la sí, pueden 15 romper con años que cualquier uso cosa el igual, Capsule o Guard sea, y desaparecen las rupturas. Uno puede pulir, no pule tan eficientemente como el metal, porque raspa menos, el silicón patina más. Entonces, cuando uno, háganse la idea, esta es la cápsula, acá está la cápsula Rexis, esta es la cápsula anterior. Entonces, esta es la posterior. Yo de rutina pulo la cara posterior de la cápsula anterior. Con la metálica queda hiper transparente. Con la de silicón pule, pero no tanto. Y lo mismo a la posterior siempre le paso. Oyer, me acuerdo que decía que la cápsula tenía que quedar crystal clear, transparente como el cristal. Entonces, de rutina hay que pulir la cápsula posterior. Y al tener el de metal, en especial, hay pacientes con cataratas muy avanzadas que las cápsulas se hacen como una babita y flamean con el flujo y todo. Entonces, en esos casos, pasar la metálica, uno es candidato a romperla. Con la de silicón, sin vacío, solo pasándola así, uno pule un poquitito más y el riesgo de romper la cápsula es casi nulo. Hay que ser demasiado violento. Es más, ayer me salvé de romper una, porque estaba distraído y a veces lo que ocurre con la de Bausch, con la de Alcon eso no pasa, pero hay otro problema con la de Alcon que ahora se los voy a decir, pero a veces lo que ocurre es que con la fricción de cuando uno pasa el slip a través de la incisión que queda muy apretada, a veces como que se corre esa puntita que les dije y queda el metal expuesto. Y distraído, mirando la puntita, no vi que estaba dándole a la posterior con el metal. Y bueno, por suerte no se rompió. Cuando me di cuenta, me fui para afuera violentamente. igual, Las de tengamos Alcon en lo que cuenta, tiene, perdón, Daniel, la tengamos de en Alcon lo que cuenta tiene es que en lugar de silicón es un copolímero y es una fundita que está pegada al metálico. Y hay un trabajo con microscopía electrónica de hace 6 años que mostraba lo rápido que se degradaba eso si uno reusaba la punta y que en algunos casos ya el mismo copolímero venía con alguna zona áspera, para decirlo de alguna forma. Eso con las de silicón de Bausch no pasa. No es tan fuerte el pulido que hace, pero uno está seguro de que no va a romper la cápsula. O bastante seguro de que no va a pasar. igual usen el criterio, por favor, ustedes están en tercer año, la mayoría. El pulido de las cápsulas, déjenlo para un poquito más adelante. Está bueno hacerlo. La anterior háganla. La anterior es La gruesa. anterior evita un poco la pacificación Y de la si tienen cápsula, esta ¿cierto? punta, si tienen la metálica, sí, esperen un poco. Hay otras Yo con la formas, metálica de también, residente tuve algún par de desgarros de la cápsula anterior. retomando, he tenido cientos, creo, de desgarros. No, bueno, la verdad que tengan en cuenta y usen el criterio. ¿Sí? Lo mismo para, subincisionales, horas 12, si tienen una coaxial y no llegan, pueden colocar una lente, rotar una lente y lo más probable es que se les desprendan esas masas. Eso es una buena alternativa también. Mucho más fácilmente. Ejemplos de cosas que pueden hacer. Pueden hacer con visco, por ejemplo, visco pulido de las cápsulas. Eso, por ejemplo, Luis Real lo ha promocionado alguna vez en algún curso acá en Argentina y está bueno. Ariel Blanco lo hace de rutina, se pone por debajo de la lente al final del caso y antes de sellar las heridas y hidratar las heridas, lo hace con ringer y cánula y jeringa, el lavado y un poco el pulido de la posterior. Hay muchas formas, usen el criterio
de acuerdo al paciente, la agudeza visual y su habilidad. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que ahí, sí, es decir, siempre hay que ir atrás de la lente al terminar el caso para sacar la viscoelástica. Eso hay que hacerlo siempre. Así es. Y más en Pero lentes multifocales o tóricas o lo que sea. sí, hay que hacerlo siempre y hay varias razones para aspirar la... Buen tema el que sacaste, Alberto. Hay varias razones para aspirar la viscoelástica que está atrás de la lente. La primera, que uno previene una complicación tardía, que es la lacteocrumenasia. Y cuando queda viscoelástico, con el tiempo tiene poder osmótico y se pone blanco. Entonces, hay que se opacifica mucho más rápido la cápsula, el paciente empieza a ver menos. Vamos quizás no tengo bien el orden, pero no es la razón más importante esa, pero es una causa. Pero lo más importante de todo es que cuando uno aspira la cápsula y tiene una lente de acrílico hidrofóbico, empuja después, aspira la cápsula, no, perdón, aspira el viscoelástico que hay entre la lente y la cápsula, uno empuja para abajo la lente y el acrílico hidrofóbico tiene alta adhesividad a la fibronectina de la cápsula. Entonces se pega y en un tórico se reduce a nada el riesgo de rotación posoperatoria. La segunda es una cuestión refractiva. En la rutina de ustedes, si ustedes hacen seguimiento para optimización de constantes, si uno no calcula cuánto viscoelástico deja, a veces vas a dejar más, a veces vas a dejar menos, entonces de caso a caso vas a tener una variabilidad de posiciones efectivas de la lente mucho mayor que si uno en todos los casos saca toda la viscoelástica y deja la lente pegada a la cápsula posterior. Bueno, lo que le dije de la rotación es fundamental. Esos son los 3 motivos más importantes por los cuales siempre hay que aspirar la viscoelástica. Reducir riesgos de infección, hay algún trabajo que habla de endoftalmitis. ¿No? ¿Cómo? No, que el más frecuente que van a ver probablemente es el cambio refractivo. Exacto. Que le va a dar una sorpresa refractiva, así que pasó, digamos. ¿No? Sí, uno evita eso. Evita eso. Es porque les quedó visco por detrás, ¿no? Pero es un tema. Y más ahora con las fórmulas nuevas que toman como parámetro en el cálculo el grosor del cristalino. Entonces, si vos dejás viscoelástico atrás, en el cálculo es como que le dejaste la parte posterior del cristalino, para decirlo de alguna forma. La lente te va a quedar más adelante de lo que la fórmula calculó y vas a tener una miopía inesperada. Capaz que de 0,40. 0,40 en faco refractiva es un montón. En especial con trifocales. Así es. Pero bueno, el lavado siempre es fundamental y más, como decía Daniel, en lentes premium, en lentes tóricas y en lentes multifocales o de rango extendido, en todos, pero más que en ninguna otra en eso. En esos pacientes. Siempre tengan el lavado bien. Y más que nunca en las tóricas. Hay una gran diferencia en la adherencia en las hidrofóbicas contra las hidrofílicas. De preferencia yo en tóricas utilizo hidrofóbicas, hay hidrofílicas, pero prefiero hidrofóbicas justamente por el menor índice de rotación. Y eso lo ven hasta con las comunes lo ven. Rotar una lente hidrofóbica común, yo a veces por ahí una lente alto prefiero donde cae tirarla, no rotarla mucho para no generar estrés onular, sobre todo en pacientes con pseudofoliación capsular o con alguna otra cosa. Así que el nivel de adherencia hidrofóbica es mucho más alto. Sí, es así. Una hidrofílica uno la rota con una facilidad que llega muy fácil al eje, porque la rotas rapidísimo, pero así después también se rota después. Y obviamente uno que vio todo el nacimiento de esto, el primer trabajo de lentes tóricas lo presentaron en Boston en el año 2000, eran las lentes de Star de silicón. Que el silicón es el material que menos se adhiere. Entonces, en ese
primer trabajo libre lo que decían es que más o menos cada 3 meses tenían que volver a meter al paciente en el quirófano para, para rotarle la lente. Por eso eran lentes de plato encima. Y por eso después Star saca una versión donde los 2 agujeritos que tenían los hacen más grandes para que buscando que las 2 cápsulas como que atraviesen el agujero en la cicatrización y retengan la lente. Pero obviamente eso en algo tan preciso no tuvo efecto, y por eso las lentes tóricas salieron 7 años después, cuando viene el material de hidrofóbico. Y uno de los logos de Alcon era la estabilidad. El lema era la estabilidad, la no rotación que tenían esas lentes. Muy bien. Preguntas, pregunten. ¿Dudas? Me hiciste acordar en realidad, Daniel, del tema yo di la clase de catarata en pacientes vitrectomizados y hablaste de las lentes de silicona y me acordé que creo que yo en la clase mía no mencioné, porque ya son de prácticamente nula utilización las lentes de silicona, pero bueno, están contraindicadas en los pacientes que pueden llegar a ser vitrectomizados o que están vitrectomizados o que pueden llegar a necesitar aceite de silicón en la vitrectomía. Sí, sin lugar a dudas, el material más noble por cualquier eventualidad que surja a largo plazo es el acrílico hidrofóbico, porque el hidrofílico, lo mismo, si ustedes ven un paciente que tenga una butata, nunca pónganle un hidrofílico, porque si más adelante hay que hacerle un injerto endotelial, también están contraindicados por el tema de la inyección del aire y todo eso. Y el silicón, lo que vos decís con el aceite también. Dudas, mensajitos, no hay nada, ¿no? Bueno. Silencio. Sí. Y todos hacen anestesia. ¿Están todos haciendo FACO? Lukasevich, no sienta, por favor. Hable. Sí, nosotros en el Santa Lucía sí hacemos, desde segundo año empezamos con pasos y bueno, ahí a medida que uno va avanzando en la curva, sí. Pero sí, ya hace rato, por lo menos en mi caso, ya estoy vieja para la reci. Pero sí. Bueno, Sí, buenísimo. los empiezan con FACO ya en segundo año, primero mirando, después ayudando. En algunos casos, en general, empiezan con anestesia subtenoniana y después pasan a tópica, excepcionalmente en algunos casos, y para vulvares, en algún caso que se pueda compartir o cuando ya obviamente se planea una cirugía de extracción extracapsular, ¿no? Pero si no, Bueno, a eso iba mi pregunta. Para mí es fundamental la subtenoniana en la transición a la tópica, porque yo la subtenoniana la utilicé, no tengo que decir fechas, porque ustedes estaban en jardín de infantes como mucho. No, mejor dejemos las fechas, pero durante 1 año y medio, 2 años, yo pasé de hacer subtenoniana cada vez menos y tópica cada vez más. Y a eso es a lo que tienen que apuntar ustedes, porque si van a hacer FACO refractiva es incompatible con cualquier tipo de anestesia inyectada. Porque hay un 2% de diplopia inducida por la anestesia, en el caso de la paravulvar. Y hay reportes de alteraciones del oblicuo mayor con la subtenoniana. Entonces, si ustedes van a hacer una FACO refractiva, es mejor ver con anteojos que ver doble sin anteojos. Un paciente que ustedes le hicieron una FACO refractiva y terminó con diplopia, va a reclamo judicial directo. Entonces, uno no se puede lanzar a hacer estas cosas. Es uno de los requisitos de la FACO Premium, tener expertise en la cirugía. Cualquiera lo puede hacer. Es decir, tener expertise en esa cirugía, cualquiera lo puede hacer. Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Uno es operar con tópica y tener un bajo índice de complicaciones.
Y bueno, el segundo es todo lo que charlamos en la selección del paciente, ser muy meticuloso en las mediciones preoperatorias, la biometría, las queratometrías, no casarse con un equipo. Muchas veces nos dicen, ahora cada laboratorio tiene su plataforma de equipos, como le dicen, tiene un nombre, ellos le ponen un nombre. Bueno, su microscopio, todo conectado. El equipo, en el caso de Al, con el Argos, con el Verion, con el microscopio, el 3D, el FACO, el Fento, Suite, Cataract Suite le llaman. Entonces, claro, tiene una ventaja eso, que uno no tiene ningún riesgo de errores de transcripción. Esto es, copiar una K, un largo axil, que algo no coincida, se baja mucho ese riesgo. Pero depender de una sola tecnología, en especial para la queratometría, no va. Yo hago un cálculo de la mediana de 4 equipos distintos para el primer ojo y del doble de medidas, porque uno arranca con el nodo dominante, cuando paso al dominante le vuelvo a repetir todo, entonces tengo las 4K de los 4 equipos multiplicado por 2, y eso saco una mediana. Y hay una dispersión en las mediciones. Entonces, si uno confía en un solo equipo, por ejemplo, el Anterion siempre me da un promedio menor. Si la mayoría de las máquinas me dan 42-30, el Anterion me da 42 de K promedio. Y si me guiara solo por el Anterion, y tendría todos con un poquito de miopía no planeada, porque me marcó menos K de la real, me va a dar una lente con más poder del que necesitaba. Entonces eso es importante. Y retroalimentar los resultados. Hice el paciente, ver cómo quedó, ir juntando, hacer la K optimizada de cada uno. Por eso hay planillas de Excel, en realidad. La de Warren Hill. Está todo en internet eso. Entonces, no recuerdo si tomamos el tema de la catarata en el queratocono en el curso. Eso es algo, vamos a agendarlo para la próxima. No va a estar en el examen, ¿no? Pero esto es para que se lleven algo más. No. Pero No. Bueno, para el próximo lo tenemos que incluir, Alberto. Sí, la estabilidad o no, la conveniencia o no de poner un tórico o no. Es un tema muy interesante. No, está medio incluido ahí, pero cómo encarar un paciente con queratocono o con alguna ectasia. También lo mismo que con RK, post-RK, que no es lo mismo que con un LASIK, post-LASIK, bastante distinto. Pero son temas interesantes, sí, vamos a agendarlo. Primero, nunca hacer facorefractiva en un queratocono. Cristalino transparente, lente fáquica, punto. No vayamos a disolver un cristalino que no tenemos plan B. No podés explantar la lente y volver a poner el cristalino que tenía antes el paciente. Una lente fáquica sí lo podés hacer. Entonces, no hay catarata, no hay que disolverla. No hay que disolver ese cristalino y seguir con una lente fáquica. Segundo, ver cómo es el astigmatismo en los 3 milímetros centrales. Si es regular y el paciente no tolera lente de contacto, podemos ir con una lente tórica. Pero si en los 3 milímetros no es regular y el paciente tolera perfectamente una gas permeable y ve perfecto, hay que ir sí o sí con una monofocal. Yo muchos pacientes, pacientes que por el queratocono tenían una refracción miópica de 6 y astigmatismos de 3, uno le apunta con una monofocal asférica a la hemetropía y les queda ese astigmatismo de 3 y que en ellos,
con la multifocalidad que tiene esa córnea, de golpe ven 20, 40 sin corrección, y están felices. Y uno dice, bueno, tenemos la chance de, con un piggyback tórico, corregir eso, pero uno no dice, yo no lo hago presionando, yo simplemente le doy la información. Es más, se la doy antes de la cirugía de la catarata. Y la mayoría están tan felices que se quedan así. Y uno se ahorra todos los líos de que si la lente quedó centrada, no quedó centrada. Piensen que no es tan fácil calcular bien el eje de esa lente tórica. Entonces hay que ser muy cautos. Nosotros publicamos en la revista del CAO hace como 12 años, más o menos, por ahí, 2012, 2013. Una experiencia con las lentes Super Premium, se llamaban Tórica Super Premium de Reiner, que eran todos pacientes con mucha catarata y por ende muy mala agudeza visual con queratocono. Y la satisfacción de los pacientes fue muy buena porque veían tan mal que estaban contentos con el resultado. Sin embargo, uno ve que la calidad visual no es tan buena. Entonces hay que estar muy atentos. Estas eran lentes hechas a medida, lentes con... Piensen que los queratoconos tienen Ks muy altas y ojos muy largos, con lo cual las lentes son todas bajas. No vas a poner una lente de 20 dioptrías en general en un queratocono. Y astigmatismos altos. Entonces eran lentes que se van del rango normal de las lentes tóricas, que son entre más 6 y más 30. Y que corrigen hasta 6 dioptrías de astigmatismo. Entonces, una paciente, por ejemplo, la lente era más 2 con 11 dioptrías de toricidad. Más 2 de esfera con 11 dioptrías de toricidad. Todos quedaron contentos, pero yo no quedaba muy contento con la velocidad con la que leían. Entonces, en esos casos, quizás es mucho mejor, si toleran la lente, poner la monofocal y que sigan con la lente, y después más adelante, si no toleran la lente, ponerle una lente, un piggyback tórico, que uno ya lo calcula con la refracción del paciente. Entonces los riesgos de un error refractivo posoperatorio bajan tremendamente. Eso es un concepto muy importante tenerlo. Cuando uno calcula una lente con el cristalino, los riesgos de error por las fórmulas son muy altos. Cuando uno calcula una lente para piggyback basado en la refracción del paciente, ya es muy preciso. Por eso no soy muy fanático yo de los recambios de lente. Si algo no quedó... Igual hoy no pasa, la verdad no... Les digo sinceramente, piggyback por errores refractivos no tuve que poner nunca. He tenido que hacer exímeres en errores que están entre 0,75 y 1,25, fundamentalmente de astigmatismo. Pero si tuviera un más 2,50 que corregir, yo le pongo un piggyback, no me voy a andar poniendo a cambiar la lente. Queda 5 minutos sin riesgo. Las sorbetas refractivas más comunes hoy día están dadas por pacientes que tengan queratotomía radial o errores diatrogénicas. Te diría eso. Y en equivocación en la apertura de la lente, en confusión en la colocación de la lente, en el traspaso del que se encarga de pedir una lente, en leer mal un número, en tipear mal un número, en vez de 16 poner, no sé, 26, por decir algo. Pasa más por ese lado que por las fórmulas que hoy disponemos que no sean efectivas. Por eso es que hay que ser súper metódico en esto, súper metódico. Y no confiarse en uno mismo y no delegar en otro tampoco. Me acuerdo, una vez tuvimos una secretaria en el instituto que la habían echado de otro centro y le pregunté, ¿pero qué pasó? No, es que me echaron porque secretaria que recién entraba en ese lugar. Me echaron porque puse al revés los ejes de un lente tórico. Uno no puede confiar eso, sin desmerecer el trabajo de la secretaria, que sin ella no haríamos nada, pero eso en definitiva, es responsabilidad de uno. Exactamente, es responsabilidad de uno. Ustedes piensen, estas lentes son muy caras como para que uno ande haciéndolo así a la ligera. El paciente deposita mucha confianza en nosotros y yo me acuerdo
era chico como ustedes, estaba en la residencia y lo ayudaba a un profesor de aquella época que era Roveda, Carlos Roveda, vos lo conociste, Alberto. Titular de Santa Lucía. Sí, sí, por eso. Y a veces había algún huequito dentro del consultorio y él tenía una biblioteca y recibía los números de la AMA. Y había un editorial escrito por un cirujano general que decía que la responsabilidad del cirujano era de todo el proceso de una cirugía, no solo la cirugía, desde la llegada, desde la medición, desde el postoperatorio. Entonces, el cálculo de la lente, yo te diría que es la cirugía, porque recién creo que fue Paula, decía que ya está vieja porque está en segundo año y hace FACO. Es decir, más o menos la técnica, uno... Ah, no, fue María Florencia. Ahí está, ahí apareció. Más o menos la técnica uno la aprende relativamente rápido. El éxito de la cirugía hoy en día es calcular la lente. En aquella época, cuando las biometrías eran ultrasónicas, no existía el biómetro óptico que arrancó en el año 2000. Me acuerdo siempre con Argento, que fue mi maestro. La mayoría de las cirugías de cataratas se hacían los martes, el miércoles veíamos a los pacientes y ve una FACO hecha por un residente, mira y dice, qué bien que está hecha esta cirugía. ¿Cómo está la refracción? Era una mujer. La residente le dice, sí, le dice así, +3. ¿Cómo +3? Es decir, se puso loco, la suspendió un mes de quirófano. Pues, le dijo el +3 como diciendo que estaba bien que estuviera el +3. Hoy eso es inaceptable. Entonces, yo tardo más en calcular una lente que en hacer la FACO. Y lo mismo el chart time previo. O sea, el chart time previo son clavados 15 minutos. Raro que baje de eso. Y hay algunos, los que son medio rebuscados, uno tarda más todavía. Entonces, la dedicación al preoperatorio es 10 veces mayor de lo que uno tarda en la cirugía. Y uno se tiene que hacer cargo de eso. Esa es la forma de evitar problemas, de evitar desilusiones y no generar falsas expectativas. Y para eso también están los checklists, que espero que lo tengan implementados todos, que en los quirófanos deberían tenerlos casi todos, y en todos los quirófanos están en general, pero si en alguno de ustedes, en algunas clínicas o hospitales o donde sea, no tienen implementado el checklist, les aconsejo que lo hagan, porque evita bastantes problemas. Sí, es muy bueno eso también. Chicos, yo me tengo que ir, les cuento, pero les pido mil disculpas, pero tengo que rajar. Si hay preguntas o algo que pueda contestar o lo que quieran, pueden mandarlos por mensaje o me contactan por teléfono, WhatsApp o lo que sea, le piden a Fabio, a disposición de ustedes para todo. Bueno, Daniel, ¿algo más? No, creo que hicimos un lindo repasito. Y lo mismo, sí, si tienen alguna duda, nos escriben. Buenísimo. Gracias, Daniel. Gracias por todo. Alberto, gracias por estar siempre. Un placer que hayan estado otro año más. Gracias. Es un gusto para nosotros también. Recuerden que es con estrabismo el examen. Exacto, el jueves empieza eso que tanto les gusta, estrabismo y oftalmopediatría. Estudien que la mayoría va por la catarata, les digo. ¿Puedo un minutito? ¿Saben de qué es mi fellowship? De estrabismo y oftalmopediatría. Espantoso. Mirá vos. Sí, y yo, es decir, siempre mi pasión fue la FACO, pero yo estaba en tercer año de la residencia, tenía que decir algo y estaba con esto también de la captura óptica, y dije, voy a ampliar un poco mis horizontes, y con Cristina Ugrin hice el fellowship, y he tenido muchos rotantes que terminaban la rotación de observerships y me decían, vine a aprender FACO y al final aprendí un montón de estrabismo también, porque siempre caen los estrabismos, siempre cae el paciente con diplopia, hay que saber interrogarlo también.
Recuerdo un paciente, trifocal, 2 años antes. Va por médico de equipo, no veo bien, OCT, pum, pum, pum. Sigue diciendo que no ve bien, entonces me lo mandan. Y interrogándolo me dice, sí, no, lo que a mí me pasa es que cuando miro para allá es como que veo doble. Parecía el cuarto PA, había hecho. El estrabismo siempre está presente, así que es denso, pero hay que tener conceptos. Quedan como capos si saben Hay que estrabismo, saberlo, aunque no lo sean. pero tiene más chance con catarata, así que métanle, que van a sacar más. Gracias, doctores. Gracias por Bueno, todo. Chao, un gusto. Y bueno, y a los alumnos nos vemos el jueves. Gracias a todos. Buenas Chao, noches. gracias, chicos. Gracias. Buenas Chao, noches. hasta luego.